¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les habla DevilKirioy15 trayéndoles la segunda parte del vídeo del Pokémon Creepypasta Abandon Lines. Esta vez la segunda parte se ha llamado Sorrow, o sea dolor en inglés. Espero y les guste. Han pasado algunos meses desde mi encuentro con ese extraño juego. Y a partir de ese día no lo he jugado, lo dejé en una pequeña caja de juegos abajo de mi cama, hasta que lo jugué durante un viernes en la tarde, cuando mi mamá estaba limpiando mi habitación. Llegué del colegio y entré a mi habitación para verla mover la caja que estaba debajo de mi cama y ponerla sobre la cama. Ella me dijo, lo siento cielo, no será por mucho tiempo. Y siguió limpiando mi cuarto. Yo tomé la caja, le di un abrazo a mi mamá y bajé las escaleras, agarrando mi Nintendo DS Lite en el camino. Me tiré en el sofá y abrí la pequeña caja agarrando un pequeño bonche de juegos. ¿Cuál de ellos jugaré? Miré alrededor de la caja hasta que vi un pequeño cartucho escondido hasta abajo de todos los juegos. Era ese extraño Pokémon verde hoja que no había jugado durante mucho tiempo. Y recordé estar atrapado en la torre Pokémon, pero estaba dispuesto a jugar este juego por los viejos tiempos. Cuando vi el título del juego, me encontré que tenía un nuevo nombre en el juego, llamado Dolor, y también contenía que había jugado este juego durante unos 10 minutos. De lo que más recordaba, el último nombre era Hoja, pero pues como sea. Seleccioné el nombre y fui llevado al juego. Estaba en una escuela con la cara viendo hacia la pared, y en la esquina superior derecha del juego decía el nombre del mapa, era Negligencia. También estaba uno de esos fantasmas en una placa negra. Pulsé el botón de pausa para ver si aún tenía el Eevee llamado Soledad, pero en lugar de eso tenía un Banette llamado No Deseado en nivel 18. Me fijé que Banette le faltaban los brazos, el ojo derecho tenía un hueco negro y parecía llorar sangre del ojo izquierdo, también parecía estar enojado, con una naturaleza modesta conocido en ningún lugar aparentemente. Sus movimientos eran maldición y rencor, a excepción de que rencor no tenía PP. Oh sí, también tenía de habilidad especial llovizna, que hace que cuando entres al campo de batalla empiece a llover durante la batalla. Hablé con el fantasma y escuché el llanto de un Eevee mientras él decía, ¿a dónde se fue Soledad? ¿Qué? Salí de la escuela y me encontré en un lugar bastante grande, con una puerta rodeando el área y 3 fantasmas puestos afuera de la puerta, todos viendo hacia la casa de la que había salido. El pasto era rojo como anteriormente en el juego y encontré 3 señales y otra casa, con una de esas personas viendo hacia la torre Pokémon, pareciendo curiosos. Pulsé el botón A para ver lo que decía la señal que estaba del lado izquierdo de la casa y decía, ¿él trajo a Hoja aquí? Me fui directamente a la señal que estaba del lado derecho de la casa y este decía, tips de entrenador, era mi única decisión. Tenía que hacerlo. Yo solo. Tenía que hacerlo. Y la última señal decía, tips de entrenador, ella me dejó también. Antes de aproximarme a la última señal decidí hablar con la mujer. Ella decía, Soledad. Y me dio un sí o un no para responderle. No quería seguirle el juego de lo que decía, así que escogí no y ella me dijo, no mientas. Volví a intentarlo, esta vez poniendo sí y ella dijo, ¿por qué lo hiciste? Bien, eso fue todo lo que tuve. Hoja también negó a Eevee, al igual que como lo hizo Azul. Exploré la segunda casa para encontrarme que estaba en el centro Pokémon, con un efecto de niebla. Detrás del mostrador estaban un Mew y un Ghost, ambos diciendo nada. Fui a las escaleras y ahí estaba Rojo. Decidí caminar hacia él y él me dijo, yo no te conozco, ¿pero qué? Si nos habíamos conocido en Pueblo Lavanda, tal vez lo dijo porque Hoja abandonó a Eevee también. Decidí subir las escaleras y fui teletransportado a la ruta 22, justamente afuera de la puerta. Está lloviendo, y el pasto de nuevo era rojo, el título del mapa era Observa y la música cambió al tema de la mansión abandonada. Traté de entrar al edificio de la liga, excepto que no me dejaba. Así que decidí seguir el camino que tal vez me llevaría a Ciudad Viridiana. Mientras seguía el camino, había pasado una señal. Mientras checaba la señal se podía escuchar el llanto de un Eevee mientras veía las palabras. Raticate murió, y él sigue sin notarme. El muro que normalmente tú podías brincar se convirtió en una puerta, y al otro lado del cerco tenía la palabra observa. Continué por el camino hasta que entré a un área de la cual no podía pasar porque me bloqueaba el camino. Del otro lado del cerco, parecía haber otra palabra formada, esta vez decía, caminando un poquito más hacia adelante vi una pequeña puerta cerca a la montaña, de la cual sí fue posible que entrara. Fui llevado a un cuarto donde el centro del mismo parecía formar otra palabra, formando la letra E. Esas son 12 que veo ahora. Caminando por el cuarto vi al profesor Oak.
Traté de caminar pasándolo, pero él me detuvo y me dijo: Soledad no es el único. Y me envió de regreso por donde había entrado. Salí de ahí y vi que el nombre del mapa era Soledad, pero esta vez con la letra en su lugar correspondiente. Por cómo estaban las cosas, decidí a caminar hacia el monte lunar. La música terminó en un silencio indescriptible, y la cueva estaba llena de niebla. Decidí caminar más y me encontré una señal, y al igual que como la señal anterior, se podía escuchar el llanto de un Eevee y la señal decía: me siento tan no deseado. Seguí caminando, y me encontré a Blue, y él me decía: él no era más que una maldición. La pantalla se tornó negra y regresó a la normalidad en cuestión de segundos, y no había señales de Blue. Rápidamente el cuarto cambió y había una salida con una escalera. A partir de ahí, estaba en una parte baja de la cueva con un largo camino. Mientras iba caminando, me encontré una tercera E escrita en el piso. Seguí caminando, y me encontré otra escalera con la cual pude salir de la cueva. Y me encontré un camino igual que el primero. La música que tocaba era la de Pueblo Lavanda. Había otra señal con la que pude interactuar, y otra vez escuché el llanto de un Eevee mientras el texto aparecía, diciendo: yo no soy una maldición. Mientras seguía al final del camino, encontré una pequeña parte con pasto en ella, y enseguida como me paré en el pasto me mandó a una batalla. Un Eevee de nivel 10 apareció, pero en vez de decir un Eevee salvaje ha aparecido, decía: Soledad parece triste. Envié a mi Vanek de nivel 18 y Llovizna fue activado. Ya que Vanek no tenía PP para Rencor, no tenía otra alternativa que usar maldición. No deseado ha usado maldición. No deseado quiere que Soledad sufra. Soledad ha usado Rencor. Soledad está mostrando sus emociones. La lluvia continúa cayendo. Soledad está sintiendo un dolor agonizante. Como no podía usar otro ataque, la batalla siguió hasta que por fin Soledad se desmayó por maldición, excepto que decía: Soledad ha muerto. Mi Vanek ganó algunos puntos de experiencia, y fui enviado al mundo exterior. En ese tiempo, estaba lloviendo. Y el nombre del mapa era Azufre. No había música tocando en ese entonces, el pasto había desaparecido, había una puerta en la pared por encima de mí, y el color de mi personaje había cambiado. Su cuerpo era totalmente blanco, sus ojos eran rojos y tenía marcas rojas en las manos. Miré la tarjeta de entrenador y vi que estaba completamente igual que en el juego. Miré mi Pokémon para ver si aún tenía el Bamet, pero tenía la vida llena y los PP de maldición estaban llenos, pero Rencor no tenía nada. Seguí por la puerta y aparecía fuera de Pueblo Lavanda. La torre Pokémon. El pasto ha cambiado a rojo, seguía lloviendo, las barreras habían cambiado madera café a madera blanca, y dejándome un pequeño espacio para explorar. La puerta de la torre Pokémon había desaparecido, la música era la de la torre Pokémon y había 4 señales al lado de la torre Pokémon, las leí de arriba para abajo y el texto era así. ¿Por qué no me escuchaste? Ahora estás maldecida. Nos pudiste haber salvado a ambos, ¿estás arrepentida? Recordé aquella señal que había pasado, antes de pelear contra Soledad que decía: yo no soy una maldición, y antes de esa señal, las señales decían constantemente que Soledad era una maldición maldita. Esto me dejó creyendo que Soledad era quien hablaba a través de estas señales. Afuera de las barreras había 3 fantasmas y cuando exploré las casas, no había nadie en ellas. Sin embargo, en la última casa que revisé encontré algunas letras con la letra E, escritas en el piso de color verde. También, había un Cubone en la letra E. Cuando me aproximé al Cubone e interactué con él, él decía: 4 letras E. Salí de casa y aparecí atrás de mi cuarto cuando empecé el juego, excepto que la cama había desaparecido y había una letra V en el piso. E interactué con la televisión y me decía lo siguiente: V. Pon la E donde pertenece. 4 letras E y una letra V formaban la palabra Eevee y me bajé a las escaleras y lo único que había en la habitación era una televisión. Interactué con ella y esto me dijo: tú ya no existes. No tienes propósito. Pero tal vez puedas preguntar por el perdón. Dejé la casa y ahora estoy en Pueblo Paleta. Había otro cambio en mi personaje, ya no era más que una boca roja y 2 ojos rojos. Me paré enfrente de rojo y azul. Primero decidí a checar mi tarjeta de entrenador. 4 minutos del juego, solo había cambiado de color a Mira. Después chequeé a mis Pokémons, y vi a un Eevee sin cara de nivel 10 llamado Ponlo a descansar, en su naturaleza modesta y su único movimiento era guillotina. Decidí hablar con Rojo y él decía: ¿dónde está Hoja? ¿Dónde está Soledad? Me fijé que la palabra Lonlines ya tenía la letra en su lugar correspondiente. Después hablé con Azul y decía: Hoja fue parte de la maldición. Todo es mi culpa.
Justamente debajo había una señal y volví a interactuar con ella y volví a escuchar un Eevee llorando mientras el texto se revelaba. El texto decía: Soledad fue puesto a descansar. Tan pronto como decía la palabra RIP se escuchaba la música de los créditos de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Parecía estar encerrado e incapaz de irme. La música siguió tocando hasta el final, y cuando llegó el final fui enviado al principio del juego, donde tenía al Eevee de nivel 10 llamado Soledad. Ahora entiendo la historia, pero ¿tú puedes entenderla?